Bien. Parece que hay varios que tienen ahorita problemas de conectividad. Por favor, me recuerdan de verdad a más tardar pasado mañana para subirles los enlaces de los videos de las clases. Estábamos retomando ahí lo que tiene que ver con lo de la licencia de construcción, que con eso efectivamente podemos respaldar lo que es la experiencia para participar en algo público. Respecto de eso, lo que les iba a decir, por favor, al igual de lo que ya saben que les toca investigar, que lo tenían desde la semana pasada, antepasada, por favor busquen lo que tiene que ver con licencias de construcción, ¿sí? ¿Dónde se expiden? ¿Quién las expide? Y si pueden encontrar algo de información. Obviamente que pues para el caso va a ser todo virtual, pues lo que logren encontrar. La próxima clase vamos a ver algo específicamente de lo que tiene que ver con licencias de construcción. Aunque no es específicamente para la parte pública, pero de todos modos en la parte pública se sacan licencias de construcción. Entonces, como para que ya lleven algo de conocimiento de eso específicamente, porque con eso, una vez más, sí les puede servir para participar en algún concurso público, precisamente. Listo. Ya sabemos cuáles son las actas fijas. Vamos ahora con lo que tiene que ver con las que puede ser que se presenten. Entonces, ahí está la aprobación de garantías que depende de la entidad, la puede exigir o no.
La que es de recibo parcial. Ojo, un recibo parcial en general es si yo no he terminado de ejecutar todo mi contrato, yo tengo derecho, si está dentro de las cláusulas del contrato, y normalmente para los que son contratos de obra, siempre está esa cláusula, uno puede, pues, digamos, solicitar dinero respecto de lo que uno ya ha ejecutado. Recordemos que desde hace un tiempo ya no existen en casi ninguna entidad del Estado lo que son los anticipos y lo que se presentan son las fiducias. Entonces, para poder sacar dinero de una fiducia y que se lo quede la parte del contratista, pues porque ya ha ejecutado un porcentaje más o menos importante que respalda ese dinero. Es decir, uno ejecuta obra y después la puede cobrar. Normalmente es así. Entonces, de las actas que se pueden presentar, las otras ya sabemos que son fijas. O sea que obligatoriamente siempre va a haber un acta de inicio. Obligatoriamente al final va a haber un recibo final y obligatoriamente al final va a haber una liquidación. Entonces, la aprobación de garantías depende de la entidad, la pueden exigir o no. ¿Listo? Recibo parcial se puede presentar cuando ya se ha ejecutado un buen porcentaje de obra. Es decir, que se puede cobrar una parte del valor total del contrato respaldado por una obra ejecutada de ese mismo contrato. Es decir, hicimos trabajo, ahora sí lo podemos cobrar. Eso es. Y no hay que esperar a que sea hasta el final del contrato. Aquí viene una cuestión de mis recomendaciones desde el punto de vista personal profesional, que así ustedes tengan muchísimo respaldo económico, es decir, que tengan un gran músculo financiero, es decir, que no necesitan, que ustedes tienen para desarrollar la obra al 100% y esperarse a cobrar hasta el final, no lo hagan. ¿Por qué? Porque por muchas situaciones que nadie sabe que se puede presentar, es mejor no estar tan de que la entidad contratante le da a uno mucho dinero, ¿sí? Es mejor y llevarlos más o menos corticos o en balance que lo que yo voy ejecutando lo voy cobrando. Tampoco quiero decir de que estén pasando actas parciales cada 2 semanas. Obviamente que no. Si ya leyeron, ya entendieron la cuestión de las actas y usted va a empezar a desarrollar actas parciales a cada rato, pues mire todo el poco de documentación que requiere, memorias de cálculo, copias de cuanta vaina, es decir, se va a llenar de un poco de papeles a cada rato, que en general cuesta, ¿sí? Entonces, y cuesta
antes de que a usted le paguen. O sea que necesita dinero para eso. Pero yo sí por lo menos un contrato recomiendo, si supongamos que el contrato sea de 6 meses, que por lo menos una o dos actas parciales hayan transcurrido durante ese tiempo y el dinero final, pues ya sea para cuando efectivamente se presente el recibo final de obra, pero que no sea todo el valor del contrato. ¿Por qué? Porque por alguna razón, supongamos que este contrato se inicia a finales de año y pasa para el siguiente. Recordemos eso que ya les había explicado en alguna vez en clase respecto de que lo que son las vigencias futuras, es decir, que hay que esperar a que todo el dinero que se ejecutó el año anterior y desde el punto de vista del gobierno nacional, qué dineros van a meter el siguiente año y cómo el que tiene fecha, por ejemplo, 2019, pasa ahora a ser para ejecutarse en el 2020. Eso desde el punto de vista legal es engorroso y demorado. Y perfectamente en un contrato como esos, usted puede pasar, habiendo terminado toda la obra, y que se le demore por lo menos un año en pagarle. Y un año en pagarle quiere decir, puede ser un contrato de 20 millones, de 50 millones, 100 millones, 1000 millones, 2000 millones. Mucho dinero. Y si usted hizo toda su inversión y por alguna razón de la vida no le empiezan a salir más contratos, pues se va a la quiebra. Y con todo el dinero que le están debiendo allá. Entonces, mucho mejor tener un respaldo. Así no lo necesiten, pero por lo menos con esas actas parciales, usted puede pagar proveedores, puede pagar perfectamente las nóminas y saber de que cuando al final lo que le va a quedar, lo que le van a quedar debiendo para pagar después de la liquidación, después del recibo final, prácticamente va a ser su ganancia. O puede ser que incluso ya haya sacado algo de ganancia, obviamente, de los otros pagos que ha recibido. Entonces, puede usted tener un chance de esperarse un poquito mientras le pagan lo que obviamente a usted le deben. Sí, que se lo tienen que pagar, claro que sí, pero por muchas razones eso se puede demorar bastante tiempo. Entonces, ahí es donde viene la cuestión. De todos modos, intenten sacar una o dos actas parciales. Y ahí sí, espérense al recibo final. Otra, de lo que estábamos nombrando hace rato. Lo que es el acta de modificación o ajuste o de cantidades de mayores y menores. Tiene muchos nombres, pero en general es eso, que se presentó un problema y hay que hacer un ajuste o una modificación a lo específico que ya estaba contratado. Entonces, esa acta de modificación es, por ejemplo, el caso particular que estábamos tratando hace rato de que, listo, se sabe que faltó dinero, no llega el dinero, pues para poder más o menos poner en servicio ese proyecto, vamos a dejar de hacer algunas cosas que podemos dejar de hacer y le metemos ese dinero más bien a otras que obligatoriamente no podemos dejar, ¿sí? ¿Qué no podríamos dejar, por ejemplo, en un salón de clases? La mampostería. Obligatoriamente necesitamos muros para dividir los salones, ¿sí o no? Entonces, cuestiones como esa. Pero de pronto sí podemos dejar un momentico lo que sería la pintura. Podría ser, si es el caso. Obviamente que las connotaciones de eso es dependiendo de el consenso entre la interventoría y el contratista. ¿Para qué? Para poder de todos modos llevar a feliz término lo que es el objeto de ese contrato. Entonces resulta y acontece que en esas cantidades mayores y menores y no sé qué, se van a presentar normalmente un poco de ajustes que ustedes van a tener que aprender a desarrollar. Muy seguramente lo aprendieron o lo tendrán que hacer en programación de obra cuando ya estén haciéndole el seguimiento y control a algún proyecto y o fijo
en algún trabajo de los de residencia de obras, fijo. Entonces, ¿a qué hacemos referencia ahí? Normalmente saldrán un poco de casillas de algún Excel, una hoja de cálculo, respecto de un presupuesto original y cómo se varía eso respecto de cantidades de obra. Entonces, pueden existir. Eso es un ajuste que se puede hacer. Es decir, llegamos al principio, cogemos los diseños y nos damos cuenta de que, uy, lo que hay que hacer apenas tienen, digamos, 30 metros lineales de columnas y nosotros al sacar nuestros cálculos de cantidades de obra, nos damos cuenta que son 180. Entonces, necesitamos generar columnas. Si es en un bloque, obligatoriamente hay que hacer columnas porque si no, no vamos a poder continuar con el resto de pisos. Entonces, esas son obras que obligatoriamente había que desarrollar. ¿Cómo? Ah, pues simplemente el ítem sí está contratado, columnas de tal dimensión, de tanto por tanto, de 30 por 30, 40 por 40, 50 por 60, lo que sea. Pero la cantidad era mucho menor de lo que de verdad se debe ejecutar. Entonces, se le adiciona más cantidad de obra. Como originalmente no podemos esperar de que cada vez que haya algún problemita nos vayan a incorporar dinero, entonces si existen cantidades mayores, ¿cómo podemos hacer el equilibrio o el balance desde el punto de vista financiero para poder ejecutar esa obra de más? Ah, bueno, eliminar o bajarle a otro tipo de cantidades de obra o a otro tipo de actividades que de pronto no son tan necesarias para el proyecto. Y son los que vendrían siendo las cantidades menores o a disminuir. ¿De qué? De otras actividades. Entonces, si lo que necesitamos es columnas, ¿a qué le podríamos de pronto estar bajando? Supongamos que tiene vegetación de jardín. Pues nada, pues que quede sin jardín. Entonces, eliminamos esa o le bajamos a la cantidad de arbolitos que hay que sembrar y le metemos ese dinero, se lo incorporamos a lo otro. Es decir, se realiza un balance financiero donde lo uno va a corresponder a lo otro que vamos a realizar. Cantidades a eliminar, es decir, actividades totalmente que no vamos a desarrollar absolutamente nada para que ese dinero que estaba contratado ahora se pueda utilizar en otras cantidades que sí obligatoriamente debemos estar ejecutando. Lo que son las actividades nuevas o a incluir o actividades no previstas. Es decir,
cosas que no quedaron contratadas originalmente, pero son necesarias para que el proyecto o que el objeto del contrato se pueda ejecutar, ¿sí? Supongamos que se les olvidó colocar vigas de cimentación y pues definitivamente un proyecto normalmente requiere de vigas de cimentación. Entonces, obligatoriamente hay que meterlas. ¿Para qué? No estamos variando el objeto del contrato. Simplemente hay cosas que hay que meterle para que precisamente el objeto del contrato se desarrolle como debe ser. Ojo, ¿dónde va a ser eso? La próxima clase yo les voy a hacer más o menos un cuadrito en Excel donde entiendan respecto a un presupuesto qué es lo que pasa cuando se le está haciendo seguimiento a una obra y cuándo se pueden presentar precisamente este tipo de actas y dentro de esa acta específicamente, la de modificación o de ajuste o de mayores y menores, según las entidades puede tener cualquiera de esos términos, en qué momento se van a generar esas hojitas de cálculo con esas columnas de cantidades de más o añadir o mayores, o cantidades a disminuir o menores, o cantidades a eliminar, o cantidades a incluir o actividades no previstas. ¿Listo? Normalmente, si usted va a incluir nuevas actividades que no estaban contratadas, hay que hacer un acta de ítems no previstos. Entonces, cuando se presente el acta de ítems no previstos es si se debe incluir actividades no contratadas originalmente. Ya hicimos el ejemplo específico de eso. Pero que definitivamente se requieren para el desarrollo a cabalidad del objeto del contrato. Se presentará esta acta para la que se deberán anexar los análisis de precios unitarios. Es decir, nosotros no podemos simplemente generar un acta de ítems no previstos y póngale el precio que usted quiera. No,
todos los precios, todo lo que son ajustes de precios en un contrato de obra civil corresponden a un análisis de precios unitarios. Con el análisis de precios unitarios se obtiene el valor unitario y una vez más, no importa la cantidad, simplemente se mantiene ese precio multiplicado por la cantidad que se ejecute y dará el valor total de esa actividad. Pero adicional de eso, hay que justificar, es decir, poder hacer entender la necesidad de que esa actividad o esas actividades que no se contrataron originalmente son imprescindibles para desarrollar el objeto del contrato que se está ejecutando. ¿Entendido eso? ¿Se desmayaron? ¿Se durmieron? Sí, profe, entendido. Claro. Qué pena despertarlos. Profe, no la muevo. Ya casi vamos a terminar esta sesión. Listo, continuamos. Acta de suspensión. Esto es muy común, aunque se puede presentar o no se puede presentar, es muy común que se presente. Específicamente en el caso que ya les nombré, de que hay muchos que se esperan durante algún tiempo para que le incorporen más dinero a una obra. Ahora bien, sobre eso, ¿cuál es una jugada que desde hace muchos años intentan realizar? Simplemente para no sacar varias licitaciones, pues esperan a ejecutar un contrato y después buscan meterle dinero a ese contrato. Entonces, ¿qué pasa con el contratista? Pues se está saltando o está obviando tener que volver a concursar para ganarse de pronto otra platica adicional de algo que tiene que trabajar. Entonces, muchas veces esperan o hacen todas las conexiones para poder generarle adiciones a los contratos desde el punto de vista económico. Y así no vuelve usted a competir con otros para ganarse otro poco de plata, sino que de una vez esa va a ir directamente a sus arcas cuando la respalde con obra ejecutada de ese mismo contrato. Entonces, ojo, el acta de suspensión se pueden presentar una o varias. ¿Qué más? Siempre requiere de una justificación de por qué se suspende la obra. Nunca un contratista en una obra civil con el Estado específicamente puede parar una obra porque quiere. Ese dinero así después vaya a ser suyo. Esos dineros son del pueblo, son del Estado, es decir, el dinero de los impuestos de todos. Por tanto, las obras no se pueden parar porque a uno le dé la gana. Obligatoriamente debe ser porque se está presentando una situación ajena al contrato y que afecta el desarrollo del mismo. Y eso, antes de poder suspender, tiene que haber una vez más una junta de obra entre el interventor como representante de la parte contratante y el contratista propiamente dicho. Entre los dos dicen, sí, es correcto, vamos a hacer una suspensión. Y más o menos se proyecta cuánto tiempo. Ya les voy a dar un ejemplo claro de cosas que ocurrieron
precisamente con este problemita del COVID-19. Nunca un contrato se puede recibir o puede pasar un acta parcial si se encuentra suspendido. ¿Listo? Entonces, si es el caso de que la suspensión se va a alargar mucho, y no, definitivamente no, simplemente voy a cobrar lo que hice y hasta ahí llegamos el contrato, es decir, ahí vamos a hacer el recibo final. Obligatoriamente habrá que hacer un reinicio. Ojo, esa es la otra. Siempre que se presente una suspensión, tendrá que ir conectada luego con un reinicio. Durante este tiempo, es decir, el tiempo que haya la suspensión, no se pueden ejecutar labores propias del contrato. Es decir, sacar un acta de suspensión y que por debajo de cuerda sigan ejecutando labores es un tremendo problema, porque durante el tiempo de suspensión, todo lo que son pólizas también se suspende. Es decir, en ese tiempo no hay nada que esté respaldando o asegurando una labor. Entonces, por eso es importantísimo que de verdad, si se presenta una suspensión, es para no hacer nada, ¿sí? No se puede hacer nada. El caso que les quería era específicamente, bueno, hasta ayer, antier, empezaron a sacar los decretos de que algunas obras, depende de la magnitud y depende de la etapa en la que están, obras de construcción, sí se pueden empezar a trabajar, pues manteniendo cierta normativa de salubridad respecto de lo del COVID-19. Pero para el caso, por ejemplo, la obra de la vía 4G que estaba por ahí cerca de la Universidad de Pamplona, que todos veían, obligatoriamente a ellos, ¿qué les pasó? Pues por una razón extra, es decir, eso que se presentó del COVID-19, a ellos les tocó obligatoriamente generar una suspensión de sus trabajos. Entonces, esa suspensión, pues los cobija y durante ese tiempo, por lo menos yo tuve la oportunidad de pasar en algún momento y de verdad no había absolutamente nadie trabajando. No podían, no podían. Entonces, en ese tiempo también todo lo que son de los respaldos de pólizas y demás no, no están vigentes y después de que se reinicien labores, de que se genere un acta de reinicio, ahí sí pueden continuar definitivamente con los trabajos. Eso quiere decir de que la vigencia de las pólizas está muy ligadas a lo que tiene que ver con las, con las fechas de suspensión y reinicio de un contrato.
Listo. Vamos a darle rápido, que nos quedan 2 minuticos para poder terminar completo este tema. Y pues si existe un acta de suspensión, obligatoriamente se presentará un acta de reinicio. Ingeniero, qué pena una pregunta. ¿Hace rato empezó la clase? ¿Perdón? Una pregunta, ¿hace rato empezó la clase? Es que el link no aparecía en el modo. Sí, ve tan raro, yo se los puse. No, señora, a mí no me aparece, a varios compañeros tampoco. El otro semestre le aparece. De todos modos, está ahí en el WhatsApp. En el WhatsApp, tienes que revisar el WhatsApp también. Aquí lo estoy viendo, tan raro. Pues a mí un parcero me lo pidió porque como que no le aparecía. Listo, aquí con el acta de reinicio, si hay suspensión, existe un reinicio. Y con eso se genera poder modificar las vigencias de las pólizas. Ahí ya se va a cortar esta sesión. Dejamos por ahí, entonces, por favor, para la próxima clase, buscan lo que tiene que ver con las fichas EBI, BEPIN, para qué sirven, cómo se hacen, con qué se comen, y lo que tiene que ver con la licencia de construcción.